Muy importantes deben ser esas labores, ¿no? Para requerirle tan temprano. ¿Y sabe dónde puedo encontrarla? No tengo ni la menor idea. Así que le exijo cautela. Sí. ¿Cuente con ella? No lo sé. Ahora, que si ocurriese, tampoco me sorprendería. Por la novela. Y hechizada por el escritor. Hechizada. Francisco. ¿Y Pepa? ¿Aún no ha venido? Toda. No sé, te veo ahí sentado. ¿Tienes frío? No. Mejor que nunca. ¿Qué estás llorando? ¿De alegría? ¿Qué sería de mí si usted me faltase? ¿Pero qué necedad es esa? Necesidad ninguna. Pudiera ser. Pero es que con todo esto de su enfermedad, que nunca le digo lo mucho que le quiero. Y me he puesto a pensar en qué sería de mí si usted me faltase y cómo afrontaría mi vida. ¿Estamos? Anda. Francisco, hijo. ¿Culpable? ¿Todo en orden? Sí, todo. ¿Tienes planes para hoy? No. Pues ya los tienes. Y por mi bien también. Pero sería mejor otro día porque... Ese es mi consejo. Entonces, no cuenta. Parece que no vivamos en el mismo... ¿Y has ido sola? ¿No? ¿No aprueba nuestra amistad? Bueno, no, mientras se quede en eso, en una inocencia. Padre. No soy el único que lo piensa. ¿Y quién más? Manuela, ¿qué? ¿Hay algo que tu madre y yo deberíamos...? Por supuesto que no. Porque un Gálvez de Aguirre estará a la altura de mi hermano, pero no de la mía, ¿verdad? El asunto es que a mí no precisan alejarme de nadie, padre. Bueno, esos son los motivos, pero... Él no me es tan preciado como lo eres tú. Senderos peligrosos. Y ya te digo de antemano que el señorito Alejo... No hay nadie digno de ti. Y mucho menos ese campesino. No, se está encargando Braulio con mi supervisión, pero se está encargando. ¿Qué se está encargando Braulio? No sé, tanto mercaderes como comerciantes quedarán satisfechos. Confía en mí. ¿Y has podido pensar en lo que te dijo? Ya sabes, todo aquello de que en la corte había una gran preocupación sobre el duque. Rafael. Y respeto, ¿verdad? Sí. Bien. Y sabes también que estoy dispuesto a enfrentar contigo... ¿Coincides con él? No, Rafael, pero no me parece justo que seas tú quien pague por los hierros de padre. Durante mucho tiempo, todo parecía apuntar a la misma culpable. Una mujer marcada por sus decisiones, por sus secretos y por el daño que se había acumulado en Valle Salvaje. Pero en este episodio, una sola confesión cambia por completo la historia. El intercambio del bebé de Adriana. El secuestro de la hija de Rosalía. Todo el plan para señalar a Victoria. No nació de ella. Detrás de aquella operación había otra persona. Un hombre que ha permanecido mucho más cerca de lo que nadie imaginaba. Su nombre es Damaso Espinosa. Esa revelación no es el único terremoto del episodio 469. Rafael empieza a plantearse renunciar al ducado. El misterioso negocio del trigo amenaza con descubrir quién está ayudando a los Gálvez de Aguirre. Manuela y Alejo despiertan cada vez más sospechas. Y Martín sigue luchando contra una culpa que no le da descanso. Hoy analizamos todo lo ocurrido. Y atención, porque el final de este capítulo cambia completamente la manera de mirar a uno de sus personajes. Bienvenidos una vez más. Si seguís Valle Salvaje día a día, ya sabéis que en esta historia las verdades nunca llegan solas. Cada secreto descubierto abre una puerta nueva.
Y detrás de esa puerta suele haber otra mentira todavía más peligrosa. Este episodio funciona exactamente así. Durante buena parte del capítulo vemos problemas aparentemente separados, negocios, matrimonios, celos, sentimientos de culpa, un niño escondido, sospechas familiares. Pero poco a poco todo empieza a conectarse. Y cuando llega la última confesión, entendemos que algunas de las piezas llevaban mucho tiempo colocadas delante de nosotros. Empezamos. El trigo se convierte en una amenaza. Una de las líneas más importantes del episodio vuelve a estar relacionada con los pedidos de trigo. La llegada del primer encargo supone un respiro para los Gálvez de Aguirre. No es simplemente una venta más. Es algo que puede ayudar económicamente a la hacienda y demostrar que todavía existen personas dispuestas a negociar con ellos. Pero lo verdaderamente importante no es el pedido. Es quién está detrás. Damaso ya sabe que el comerciante de ese primer encargo es don Juan, propietario y arrendador de varios obradores y hornos. Y hay un detalle que despierta inmediatamente su interés: don Juan no habría actuado solo. Alguien ha mediado. Alguien ha negociado en favor de los Gálvez de Aguirre. Eso significa que existe una persona moviendo los hilos desde la sombra. Damaso quiere conocer su identidad. No por simple curiosidad. Quiere saber quién está ayudando a alimentar económicamente al duque. Y para conseguirlo, prepara una estrategia: invita a don Juan a cenar, lo agasaja, lo hace sentir importante. Si es necesario, utilizará vino, dinero y promesas para que termine hablando. Aquí aparece una de las características más claras de Damaso durante todo el episodio: no le basta con observar. Necesita controlar. Necesita saber quién negocia con quién, por qué lo hace y qué intereses existen detrás. Y eso será especialmente importante cuando lleguemos al final. Pero antes de esa cena, hay otro conflicto mucho más personal creciendo dentro de la familia. Rafael se plantea devolver el ducado. Rafael recibe una petición que puede cambiar por completo su futuro. Su propio padre quiere que devuelva el título. La situación lo coloca ante una decisión tremendamente complicada. Porque Rafael no responde inmediatamente con una negativa. Todo lo contrario. Confiesa que empieza a pensárselo seriamente. Esa duda nos permite entender algo importante. Para Rafael, el ducado no parece representar únicamente poder o posición social. También representa responsabilidad. La pregunta que empieza a hacerse es mucho más profunda: ¿está realmente preparado para seguir siendo duque? Más adelante incluso llega a plantear directamente una cuestión que resume toda su inseguridad: ¿es un buen duque? No estamos viendo a un hombre aferrándose desesperadamente al título. Estamos viendo a alguien que empieza a cuestionar si merece conservarlo. Y ahí aparece una tensión muy interesante. Porque mientras Rafael duda sobre su posición, otras personas alrededor de él tienen intereses muy claros. Su padre quiere recuperar el título. Y otros personajes observan cada movimiento, porque cualquier cambio en la jerarquía de Valle Salvaje puede alterar el equilibrio de toda la casa. Pero Rafael todavía tiene otro problema mucho más cercano. Luisa se acerca a él convencida de que ha llegado el momento de contarle algo. Desde el principio de la conversación, Rafael comprende que no se trata de un asunto menor. Luisa está nerviosa. Le dice que se trata de Rosalía. Durante unos segundos, todo parece preparado para una confesión importante. Rafael insiste. Quiere saber qué ocurre. Pero cuando llega el momento decisivo, Luisa retrocede. No se atreve. En lugar de contar lo que realmente sabe, termina asegurando que Rosalía es una muchacha de buen corazón y que no existe ninguna razón para desconfiar de ella. Incluso explica que tanto ella como Bárbara han estado observándola y que están convencidas de su sinceridad. Rafael acepta la explicación. Y además confirma algo importante: no piensa echar a Rosalía. Al contrario, dice que se ha ganado completamente su confianza y que ahora mismo es una pieza fundamental dentro de la casa. La ironía es enorme. Rafael confía en una mujer cuya historia está directamente conectada con uno de los mayores secretos de Valle Salvaje. Y Luisa tiene delante la oportunidad de acercarlo a esa verdad, pero no puede hacerlo. Todavía no. Esta escena demuestra hasta qué punto el miedo continúa controlando muchas decisiones. Y también prepara el terreno para la revelación que llegará más tarde. Porque Rosalía no es una figura secundaria dentro de este misterio. Su pasado está directamente relacionado con María.
Mientras esa bomba permanece escondida, otra historia aparentemente más tranquila empieza a generar sospechas. Manuela y Alejo ya no pasan desapercibidos. Aurelio empieza a hacer preguntas. Busca a Manuela. No sabe dónde está y quiere averiguar qué está ocurriendo. Cuando habla con uno de los hombres de la hacienda, comienza preguntando de forma aparentemente casual. Pero rápidamente la conversación cambia. Aurelio sabe que Manuela y su interlocutor mantienen una buena amistad y utiliza esa confianza para hacer la pregunta que realmente le preocupa: ¿ha ocurrido algo entre Manuela y Alejo que él debería saber? La respuesta es prudente. No existe una confirmación. Nadie afirma que haya pasado algo entre ellos. Pero hay una frase mucho más peligrosa que una acusación directa: si hubiera sucedido algo, no se habría sorprendido. Y entonces aparece la novela de Alejo. Manuela estaba fascinada por ella. Pero quizá la fascinación ya no sea solamente por la obra. Quizá también exista fascinación por el escritor. Aurelio lo entiende inmediatamente. El episodio deja una sensación muy clara: la relación entre Manuela y Alejo empieza a ser demasiado visible como para mantenerse completamente fuera de las sospechas familiares. No sabemos todavía hasta dónde llegará esta historia, pero cada mirada, cada encuentro y cada comentario está haciendo que el círculo alrededor de ambos se cierre. Y mientras Aurelio intenta descubrir qué ocurre con su hija, en otra parte del palacio alguien intenta reconstruir su futuro sentimental. Peppa comparte una noticia importante: ella y Francisco han retomado sus planes de boda. Después de todo lo vivido, la relación vuelve a caminar hacia un objetivo que parecía haberse alejado. Peppa debería estar feliz. Y lo está. Pero esa felicidad viene acompañada de culpa, porque existe una persona que sigue ocupando un espacio incómodo entre ellos: Martín. Durante la ausencia de Francisco, Martín estuvo junto a Peppa, la ayudó, se preocupó por ella. Y Peppa sabe perfectamente que sus sentimientos no son indiferentes. Por eso le duele pensar que Martín tendrá que escuchar conversaciones sobre la boda una y otra vez. No quiere hacerle daño. Francisco tampoco. Y los dos intentan controlar incluso sus gestos cuando Martín está cerca. Pero Matilde le recuerda algo fundamental: no pueden vivir escondiéndose para siempre. Mucho menos si realmente van a convertirse en marido y mujer. Peppa tiene derecho a disfrutar de su futuro. Martín tendrá que aceptar esa realidad. En teoría, parece una solución razonable. Pero el episodio demuestra inmediatamente que el problema de Martín es mucho más profundo que unos simples celos. Cuando Martín aparece, la tensión vuelve a notarse. Él mismo percibe que cada vez que se acerca a Peppa y Francisco, el ambiente cambia. Las conversaciones se detienen. Los gestos se vuelven más contenidos. Ellos intentan protegerlo, pero esa protección provoca exactamente el efecto contrario. Martín se siente todavía más desplazado. Y entonces expresa lo que realmente lo atormenta. No son solamente sus sentimientos hacia Peppa. Es la culpa por el pacto que hizo con Victoria. Martín siente que los demás ya lo han perdonado. Su hermana lo ha perdonado. Atanasio también. Pero existe alguien que todavía no puede hacerlo: él mismo. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el perdón depende de los demás, todavía existe una posibilidad de reparación externa. Pero cuando una persona se convierte en su propio juez, escapar de la culpa resulta mucho más difícil. Martín considera aquel pacto como uno de los mayores errores de su vida y no sabe si algún día podrá perdonarse. Este estado emocional aparece también cuando compara su etapa como mayordomo con el trabajo de Francisco. Martín reconoce que Francisco desempeña mucho mejor esas funciones. Y vuelve a sentirse insuficiente. No se trata solamente de perder un puesto. Quiere demostrar que es capaz. Quiere sentir que puede hacer algo bien. Leonor intenta devolverle perspectiva. Quizá Martín no tuvo tiempo suficiente para demostrar lo que podía hacer. Ella confía en él. Incluso consigue introducir algo de humor en la conversación. Pero por debajo de ese momento ligero sigue existiendo una realidad difícil: Martín está atravesando una crisis. Siente que Francisco ocupa mejor que él dos espacios que considera importantes: el profesional y el sentimental. Aunque diga que comprende la relación entre Peppa y Francisco, emocionalmente todavía necesita encontrar su propio lugar. Pero Francisco también está atravesando un momento especialmente sensible. Francesco aparece llorando junto al fuego. Su padre lo encuentra y piensa inmediatamente que algo va mal con Peppa.
Pero Francisco le asegura que ocurre justamente lo contrario. Con Pepa todo está mejor que nunca. Entonces revela el verdadero motivo. Tiene miedo. La enfermedad de su padre le ha obligado a imaginar algo que no quiere afrontar, la posibilidad de perderlo. Francesco empieza a pensar qué sería de él si su padre faltara. Se sentiría desamparado, perdido, solo. Y entonces reconoce algo que quizá nunca había expresado con suficiente claridad: lo quiere muchísimo. También quiere a Eva, pero el vínculo con su padre ocupa un lugar especialmente importante en su vida. La escena tiene un tono muy diferente al resto de los conflictos del episodio. Aquí no hay conspiraciones, no hay negocios, no hay títulos. Solo existe el miedo de un hijo ante la posibilidad de perder a su padre. Su padre intenta tranquilizarlo. Le asegura que no piensa marcharse a ningún sitio. Pero entonces pronuncia una palabra interesante: culpable. Francisco se detiene. ¿Por qué debería sentirse culpable su padre por esos sentimientos? La conversación no termina de desarrollar esa cuestión. Y precisamente por eso queda flotando una pequeña incomodidad. Hay algo que su padre todavía no ha explicado. El episodio no ofrece una respuesta definitiva. Así que tendremos que esperar antes de sacar conclusiones. Pero esa palabra no pasa desapercibida. Y atención, porque después de una escena dominada por el miedo a perder una familia, el capítulo nos lleva justamente hacia un niño que todavía no sabe cuál será la suya. Bárbara y Pedrito continúan cuidando al bebé que mantienen escondido. El secreto casi ha quedado al descubierto. Pepa estuvo a punto de entrar para limpiar mientras Pedrito estaba con el niño. Por suerte, Victoria apareció y evitó que entrara. La excusa fue sencilla: Pepa no debía limpiar aquel lugar sin permiso. Por el momento, el secreto permanece intacto. Pero cada situación como esta aumenta el peligro. Porque cuanto más tiempo permanezca el bebé escondido, más difícil será impedir que alguien lo descubra. Bárbara considera que deben mantener la discreción hasta encontrar a la madre. Pedrito, en cambio, empieza a hacerse preguntas mucho más emocionales. ¿Por qué una madre abandonaría a su hijo? ¿Qué ocurrirá si la encuentran y no quiere recuperarlo? Y entonces plantea una posibilidad que sorprende a Bárbara: ¿y si se quedan ellos con el niño? Para Pedrito la lógica es sencilla. Ese bebé necesita una familia, personas que lo cuiden, que lo protejan, que le den amor. Y él cree que ellos podrían hacerlo. Bárbara se emociona. No solamente por la propuesta, también porque descubre cuánto está creciendo Pedrito. Le dice que está orgullosa de él y asegura que su padre y Adriana también lo estarían. El momento adquiere todavía más carga emocional cuando hablan del nombre del niño. Existe un nombre que Bárbara querría darle. Y no es casual. Es el nombre que Adriana quería para su hijo. Eso conecta al bebé actual con una herida familiar que todavía sigue completamente abierta. Y esa conexión emocional será todavía más fuerte después de la revelación final del episodio. Porque el pasado de Adriana vuelve a ocupar el centro de todo. Mientras algunos personajes construyen vínculos emocionales, el problema de los pedidos de trigo sigue creciendo. La hacienda necesita esos encargos. El primero ha llegado rápido porque existe un contacto conocido, pero todos saben que los siguientes pueden provocar una reacción furiosa por parte de Victoria. Y cuanto más crece la operación, más importante se vuelve descubrir quién ha conseguido abrir ese camino comercial. La identidad del mediador es ahora una pieza clave. Se habla de una persona que ha negociado en nombre de los Gálvez de Aguirre. Un gesto arriesgado, porque negociar en nombre de una familia de esa posición no es algo que pueda hacerse sin consecuencias. Algunas personas muestran agradecimiento por la ayuda. Otras recuerdan que agradecer no significa dejar de ser prudentes. Esa idea resume perfectamente la situación. Cuando alguien ofrece ayuda desde las sombras, la pregunta no es solamente qué está haciendo. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Qué quiere obtener a cambio? ¿Puede esa ayuda convertirse después en una amenaza? Y Damaso está decidido a descubrirlo. Por eso la cena con Don Juan se convierte en uno de los momentos centrales del capítulo. El plan parece sencillo. Don Juan será tratado como un invitado importante. Comerá, beberá, se sentirá cómodo y tarde o temprano terminará revelando quién negoció con él. Pero Don Juan resulta mucho más resistente de lo esperado. 4 botellas llegan a la mesa. 3 prácticamente han pasado por él. Y así no revela el nombre. Damaso empieza a perder la paciencia.
Mercedes tampoco parece especialmente impresionada por los modales del comerciante. La velada se alarga. Victoria ya se ha retirado. Mercedes quiere hacer lo mismo. Damaso comprende que ha llegado el momento de cambiar de estrategia. Ya no basta con vino. Ahora necesita ambición. Le promete a don Juan que si trabajan juntos puede convertirlo en un hombre rico. Podría transformarse en el arrendador de hornos más importante de toda la comarca. Comprar nuevos obradores, incluso adquirir trigales. Es una oferta difícil de rechazar. Pero existe una condición: confianza. Damaso define esa confianza de una manera muy concreta. Quiere el nombre. Don Juan todavía duda. Dice que revelar la identidad de esa persona sería una traición y él no quiere considerarse un traidor. Damaso insiste. Le promete que mantendrá el secreto, que nadie sabrá quién se lo dijo. Finalmente, don Juan empieza a ceder. Pregunta si realmente puede confiar en él. Necesita la garantía de que no tendrá problemas. Damaso se la ofrece. Y entonces llega el momento esperado. Don Juan está preparado para revelar quién negoció en nombre de los Gálvez de Aguirre. El episodio coloca esa información como otra pieza importante dentro de la lucha por el control económico del valle. Pero antes de que podamos olvidar el resto de los secretos, la historia vuelve hacia la trama más oscura de todas. La confesión sobre Rosalía y María. Las piezas empiezan a encajar. Cuando Adriana se puso de parto, quienes participaron en la operación ya habían localizado a varias mujeres que habían dado a luz recientemente a una niña. Una de ellas era Rosalía. Había tenido a su hija apenas 3 días antes. Esa niña era María. María era una recién nacida cuando fue arrebatada a su madre. La llevaron cerca de allí, la escondieron, esperaron. El objetivo, cambiarla por el bebé que naciera de Adriana. El relato es estremecedor. No porque utilice grandes gestos, sino porque muestra hasta qué punto todo había sido preparado. No fue una decisión improvisada. Hubo búsqueda. Hubo selección. Hubo ocultación. Hubo dinero. Hubo personas dispuestas a destruir 2 familias. Todavía quedaba una pregunta: ¿cómo podían saber que Adriana tendría un niño? La respuesta demuestra que no existía certeza absoluta. Cuando Pura comprobó la posición del bebé, pudo sospechar que quizás se trataba de un varón, pero solamente lo confirmaron después del nacimiento. Es decir, todo el plan dependía de lo que ocurriera durante el parto. Cuando finalmente nació el niño, el intercambio pudo realizarse. Y la persona que relata todavía recuerda los sonidos de aquel momento, el llanto del bebé, los gritos de Adriana, los gritos de la madre a la que estaban arrebatando a su hija. La culpa sigue viva. Lo describe como una penitencia que tendrá que cargar siempre. Pero todavía falta la información más importante. ¿Quién ordenó todo aquello? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía evidente. Victoria. Y aquí llegamos al gran giro del episodio. Victoria no dio la orden. La confesión continúa y entonces aparece una frase que cambia completamente el sentido de la historia. No fue Victoria quien ordenó el intercambio. Otra persona había organizado la operación. Otra persona les pagó. Y además les dio instrucciones muy concretas: si alguna vez las cosas se complicaban, debían acusar a Victoria. Es decir, Victoria no solamente fue colocada en una situación en la que podía parecer culpable. Alguien había preparado de antemano el camino para convertirla en la responsable. La pregunta surge inmediatamente: ¿quién? La persona que participó en aquel plan explica que al principio conocieron al hombre como Don Eduardo, pero después descubrieron que ese no era su verdadero nombre. Su identidad real era otra. Entonces llega la revelación. Damaso Espinosa. Fue él. Él habría dispuesto todo. Y en ese instante, el episodio obliga al espectador a reconsiderar muchas escenas anteriores. Damaso no es simplemente el hombre que quiere descubrir quién está negociando con los Gálvez de Aguirre. No es solamente alguien capaz de presionar a don Juan. No es únicamente un personaje obsesionado con controlar lo que ocurre a su alrededor. Ahora sabemos que su relación con los secretos de Valle Salvaje puede ser mucho más antigua y mucho más profunda. Y eso cambia completamente la percepción del personaje. Aquí conviene detenerse, porque la importancia de esta confesión va mucho más allá de señalar a un nuevo culpable. El plan relacionado con Adriana y Rosalía tenía varias capas. Primero,
conseguir una niña recién nacida. Después, esperar el parto de Adriana. A continuación, realizar el intercambio. Y finalmente, preparar una versión alternativa de los hechos por si alguien descubriese algo. Victoria debía cargar con la culpa. Eso significa que quien organizó todo no pensaba solamente en ejecutar el plan. También pensaba en cómo protegerse después. Y si Damaso era realmente ese hombre, tenemos delante a alguien que llevaba años construyendo mecanismos de protección alrededor de sus actos. El episodio no responde todavía a todas las preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quería conseguir exactamente? ¿Qué relación tenía con cada una de las personas implicadas? ¿Por qué necesitaba que Victoria apareciera como culpable? Esas respuestas no están completas todavía. Y precisamente por eso el final funciona tan bien. Nos entrega una identidad, pero esa identidad abre un nuevo misterio. Ahora ya no preguntamos solamente quién. Preguntamos por qué. Y atención, porque hay otro detalle que vuelve todavía más inquietante todo lo visto durante el episodio. Damaso pasa buena parte del capítulo intentando descubrir los secretos de los demás. Pero ahora sabemos que él mismo podría estar escondiendo uno de los mayores secretos de todos. Volvamos por un momento a Rafael. Recordemos lo que ocurrió al principio. Luisa estuvo a punto de contarle algo relacionado con Rosalía. No pudo hacerlo. Terminó retrocediendo. Rafael respondió asegurando que confía plenamente en ella. Después de la confesión final, aquella escena adquiere todavía más importancia. Rosalía no es simplemente una muchacha honesta que trabaja en la casa. Es una madre. Es una mujer cuya historia está directamente conectada con María. Y Rafael está peligrosamente cerca de una verdad que podría cambiarlo todo. Además, él mismo se encuentra en un momento de enorme fragilidad respecto al ducado. Está considerando devolver el título. Está cuestionando su capacidad. Y justo cuando su identidad como duque se tambalea, podría aparecer una verdad familiar todavía más destructiva. La combinación es peligrosa. Porque los secretos en Valle Salvaje nunca afectan a una sola persona. Cuando uno cae, arrastra relaciones, alianzas y posiciones de poder. Y el caso de Rosalía puede convertirse en uno de esos secretos capaces de modificar toda la estructura de la familia. Hay algo especialmente interesante en este capítulo. Casi todas las tramas hablan, de una forma u otra, de familia. Francesco teme perder a su padre. Peppa quiere casarse con Francisco, pero teme hacer daño a Martín. Martín quiere encontrar su lugar. Pedrito sueña con darle una familia al bebé abandonado. Bárbara recuerda a Adriana. Rafael se enfrenta a su padre por el ducado. Aurelio se preocupa por Manuela. Rosalía está conectada con una hija que le fue arrebatada. Y en el centro de todos esos vínculos aparece Damaso. Un hombre cuyo secreto está relacionado precisamente con la destrucción de una familia. Ese contraste hace que el episodio tenga mucha más fuerza. Mientras unos personajes intentan cuidar, reparar o construir vínculos, otros han utilizado esos mismos vínculos como instrumentos de poder. Y quizá por eso la escena de Pedrito resulta tan importante. Él mira al bebé y piensa que ninguna criatura debería crecer sin alguien que la proteja. Mientras tanto, la historia nos recuerda que años atrás otros adultos utilizaron a dos recién nacidos como piezas de un plan. La diferencia moral entre ambas situaciones es enorme. Y demuestra cuánto ha cambiado Pedrito. Martín necesita encontrar su propio camino. Otra pregunta que deja abierta el episodio afecta a Martín. No puede seguir definiéndose únicamente por aquello que perdió. Francisco ha regresado. Peppa ha decidido continuar su vida con él. Los planes de boda han vuelto. Y Francisco desempeña con eficacia el trabajo de mayordomo. Martín podría interpretar todo eso como una derrota. Pero Leonor intenta mostrarle otra posibilidad. Quizá no haya fracasado. Quizá simplemente no tuvo tiempo. Quizá todavía pueda demostrar quién es en otro lugar o de otra forma. El problema es que Martín continúa mirando hacia atrás, hacia el pacto con Victoria, hacia sus errores. Mientras siga haciéndolo, será muy difícil que vea lo que puede construir delante de él. No sabemos qué camino seguirá. Pero el episodio parece colocarle ante una decisión emocional, seguir castigándose o empezar realmente a aceptar el perdón que los demás ya le han ofrecido. Tampoco podemos olvidar a Manuela y Alejo. Aurelio ya está investigando. Quizá todavía no tenga pruebas, pero tiene sospechas.
Y una sospecha dentro de una familia puede ser suficiente para cambiar la forma en que todos empiezan a observar una relación. La novela de Alejo fue el punto de conexión. Manuela admira la obra y, según lo que se comenta, también podría estar cada vez más fascinada por su autor. El episodio no confirma hasta dónde ha llegado esa relación. Por eso no debemos adelantar conclusiones. Pero si existe algo evidente, ya no están pasando desapercibidos. Y cuando una relación secreta empieza a ser comentada por terceros, mantenerla lejos de los conflictos familiares se vuelve mucho más complicado. Habrá que observar muy bien cómo reacciona Aurelio si sus sospechas aumentan. El juego de Dámaso puede volverse contra él. Dámaso ha pasado el capítulo interrogando, negociando y presionando. Quiere saber quién está detrás del trigo. Quiere conocer los movimientos de todos. Está acostumbrado a situarse en la posición de quien hace las preguntas. Pero después del final del episodio, la situación puede invertirse. Porque ahora existe una persona que ha pronunciado su nombre. No como sospechoso. No como alguien relacionado indirectamente. Sino como el hombre que habría organizado el plan. Cuando una verdad así empieza a circular, mantener el control se vuelve mucho más difícil. Si esa confesión llega a las personas adecuadas, Dámaso podría pasar de investigador a investigado. De acusador a acusado. De manipulador a hombre obligado a defender su propio pasado. La gran cuestión es cuánto tiempo podrá permanecer esa verdad en secreto. Porque Valle Salvaje acaba de recibir una información demasiado grande como para quedarse enterrada para siempre. Hoy llegamos a las preguntas que deja abiertas el capítulo. Lo primero será descubrir qué consecuencias tendrá la acusación contra Dámaso. La confesión es enorme, pero todavía faltan explicaciones. Será necesario saber por qué organizó el intercambio, qué buscaba conseguir y hasta qué punto otras personas conocían sus movimientos. También habrá que ver si la verdad sobre Rosalía finalmente llega a Rafael. Luisa ya estuvo a punto de hablar. Puede que la presión aumente y que mantener el silencio resulte cada vez más complicado. Otro frente importante será el negocio del trigo. Don Juan parece estar a punto de revelar la identidad de la persona que negoció en favor de los Gálvez de Aguirre. Si ese nombre sale a la luz, podría comenzar un nuevo conflicto alrededor de la hacienda. Y no podemos olvidar el ducado. Rafael está pensando seriamente en devolver el título. Una decisión así podría modificar relaciones de poder, responsabilidades y alianzas dentro de la familia. En el terreno sentimental, Pepa y Francisco vuelven a mirar hacia su boda. Pero Martín necesita encontrar una manera de convivir con esa realidad sin continuar destruyéndose por dentro. Respecto a Manuela y Alejo, las sospechas de Aurelio podrían convertir una relación en un problema mucho más difícil de esconder. Finalmente está el bebé. Pedrito ya se ha unido emocionalmente a él. Bárbara también. Pero todavía desconocen qué ocurrirá cuando encuentren a su madre. Y teniendo en cuenta todo lo que este episodio acaba de revelar sobre Adriana, Rosalía y María, cualquier historia relacionada con un niño separado de su familia adquiere ahora un significado todavía más doloroso. Nada de esto puede darse por seguro. Son posibilidades que el propio episodio deja abiertas. Pero una cosa sí parece clara. Después de conocer el nombre de Dámaso Espinosa, el equilibrio de Valle Salvaje ya no es el mismo. Así cierra un episodio 469 cargado de secretos, culpa y decisiones que pueden cambiar el futuro de muchos personajes. Rafael duda del ducado. Martín duda de sí mismo. Pepa y Francisco vuelven a mirar hacia su boda. Aurelio empieza a sospechar de Manuela y Alejo. El pequeño bebé crea una nueva familia mientras todos buscan a la verdadera. El negocio del trigo esconde un nombre. Y por encima de todo, una confesión rompe una de las versiones más importantes del pasado. Victoria no habría ordenado el intercambio. El nombre pronunciado es otro. Dámaso Espinosa. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Dámaso podrá evitar que esta verdad salga a la luz? ¿Pensáis que Luisa terminará contándole a Rafael lo que sabe sobre Rosalía? ¿Y qué debería hacer Rafael con el ducado? Dejad vuestra teoría en los comentarios, porque después de este episodio hay muchísimo que analizar. Si os ha gustado este repaso de Valle Salvaje episodio 469, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos los próximos capítulos y análisis. Gracias como siempre por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto para descubrir qué nuevas verdades salen a la luz en Valle Salvaje.